Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi canal de manualidades de Amparo Jurado Creativa. Hoy quiero presentarte este nuevo proyecto. Se trata de una forma fácil, rápida y muy económica de hacer nuestra pasta de nieve, pasta de textura con efecto nieve, que es tan bonita. Ideal para estas fechas que se aproximan. Es conveniente tenerla a mano, siempre nos haría falta para algún proyecto. ¿Quieres ver cómo he hecho esta pasta tan fácil y tan chula? Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Bueno, compis, pues mirad, en este canal no tengo todavía ningún tutorial sobre las texturas, las pastas de texturas. En esta ocasión vamos a hacer una sobre la Navidad y es más o menos una pasta que simula la nieve. En mi otro canal de YouTube, en el taller de Amparo, sí que hice una. Os voy a dejar el enlace de ese vídeo justo debajo de este vídeo en la cajita de información. Y es otra pasta distinta a la que haremos hoy. Esta es mucho más fácil, más rápida, y además que cada una podemos elegir la textura que realmente nos apetece tener, ¿vale? Mirad, en el mercado hay muchas pastas de texturas diferentes. Yo, por ejemplo, tengo esta también. Después tenemos estas pinturas tan monas que son de glitter. Esta, por ejemplo, es blanca, bueno, blanco roto, y lleva diamantina, que le llaman, lleva también dentro lo que es la brillantina, que ahora de cara a Navidad viene muy bien, en la que nosotras hagamos, o incluso en estas podemos añadirle la brillantina que más nos guste. Podemos coger un poquito, mezclarla con el color que más nos apetezca y tendremos una pasta de relieve, una pasta de textura, pero con ese pequeño toque de brillantitos. De la misma forma podemos utilizar este tipo de estrellitas de colores que tan monas quedan. En fin, esto ya es a gusto de cada una. Para las que no tengáis la opción de encontrar o no tenéis muy a mano una tienda de manualidades donde podéis comprar este tipo de pastas y muchas más que hay en el mercado, yo voy a hacer hoy para vosotras una pasta mucho más fácil y casera. Estará hecha en un momento y sobre todo con productos que tenemos prácticamente todas en casa. Sal gruesa, pegamento o cola blanca para madera. Ya os he comentado que esta la compro en los bazares, me cuesta 4,50, trae 750 gramos y es de una calidad muy buena. Y por supuesto pintura. Con esto vamos a hacer nuestra pasta y va a ser así de rápido. Vamos a coger la pintura. La cantidad es la que vosotras veáis. Ni voy a deciros una cucharada ni absolutamente nada. Lo único que sí os comento es que la cantidad de pintura es la cantidad de pasta que vamos a sacar, ¿vale? Quiero decir, si necesitamos muy poquita cantidad de pasta, utilizaremos poquita pintura. Si necesitamos mucha cantidad de pasta, utilizaremos más pintura. Después, la cola y la sal es a gusto de cada una. Yo voy a poner, no quiero hacer mucho tampoco, porque ya os digo que tengo diferentes pastas, pero bueno, más o menos voy a echar aquí un poquito. Es la pintura que estoy utilizando es pintura acrílica. Lo que pasa es que yo compro botes grandes y bueno, pues me interesa más que los botes pequeñitos, pero cualquier bote como estos que encontráis fácilmente en el mercado os sirven. Pero ya os digo, yo como utilizo mucha cantidad, estos botes me vienen siempre pequeños, entonces prefiero tener siempre pues eso, algo más grandote. Bueno, pues una vez que hemos aplicado la pintura, voy a dejar aquí este palito. Vamos a ponerle cola. Abrimos y pues, por ejemplo, imaginaos que yo he puesto en este bote la pintura, pues vamos a cubrir como si fuese una capa, simplemente la parte de arriba de la pintura que tenemos, ¿vale? Voy a ver si puedo ponerla para que la veáis. La cola lo único que va a hacer va a ser que agarre la sal y la pintura. Mirad, antes de que se disuelva, espero que lo veáis. ¿Veis? Es el tono que está como un poquito más grisáceo. Esa es la cantidad de pintura de cola que le he puesto. Y ahora
vamos a ponerle la sal. Es una sal gruesa porque yo quiero tener una pasta, una textura gruesa. Si queréis la pasta con textura más finita, pues le ponéis la sal común, la sal normal. También la sal va a depender de la cantidad de grumitos que queráis. Como yo quiero que tenga mucho grumito, le voy a poner bastante sal. Después, sobre la marcha, vamos metiéndole más o menos, más cantidad de lo que ya le hemos puesto. Depende de lo que vosotras queréis conseguir. Mirad, así es como quedaría esta pasta. ¿Veis? Con una textura muy gruesa. Yo la veo que está un poquito espesa y le voy a poner un pelín de agua, muy poquita. Para el agua vamos a poner, pues fijaos, media cucharilla pequeñita de estas de café será suficiente. Vamos a mover y vamos a agitarlo. Si la queremos aún más ligera, pues es ponerle más agua. No hay, ya os digo, no hay ninguna. Mirad, le voy a poner como 2 para que quede bien ligera. Esto es a gusto de cada una. Por eso os digo que no os voy a dar ningún tipo de medidas. Mirad, ¿veis? Así está mucho más ligera. Si una vez que repose veis que está otra vez dura, aplicamos agua. Y así, de esta forma, ya podríamos utilizarla. Mirad, yo he cogido aquí un par de cartones en color rojo para que veamos el efecto. Voy a coger un poquito y lo vamos a ir aplicando. Y después veremos el efecto que tiene. Ya os digo, si ahora queréis que tenga brillantito, pues le ponemos lo que os he comentado antes, la purpurina. Si no, también podéis ponerla por encima. Mirad, vamos a poner esta rojita y vamos a poner nada, un pelín. Como está húmeda, ¿veis? Se va a quedar muy adherida. Vamos a quitar un poquito el exceso y lo vamos a dejar ahí. Vamos a coger aquí esta otra y la vamos a aplicar, pero lo vamos a hacer a montañitas. Mirad, vamos a hacer una buena capa de nieve. Vamos a hacerle este efecto y vamos a tirarlo hacia arriba y así le daremos como más dimensión. ¿Veis? Esta podemos ponerle, por ejemplo, esto que os había comentado antes, las estrellitas, que son muy monas, y ahora de cara a Navidad todo esto queda súper chulo. Mirad, por ejemplo, en dorado. Vamos a poner aquí unas poquitas. ¿Veis? Dejamos que se peguen, y estas nos permite también, como son más gruesas, más grandotas, nos permiten poderlas mover donde queramos. No me digáis que no es una monada. Bueno, pues vamos a dejarla secar y cuando esté seca veremos el resultado. Yo espero que os guste y os resulte muy fácil de hacer, y así siempre tengamos este tipo de pasta, sobre todo ahora de cara a Navidad. Bueno, compis, pues mirad, así nos ha quedado nuestra pasta. Ya una vez que está bien sequita, nos queda con una textura súper buena para poderla utilizar en cualquiera de los materiales que nos haga falta. Yo estoy contenta con el resultado. Espero que vosotras lo probéis, la hagáis y me dejéis en comentarios qué os ha parecido. Si te gusta este tutorial, ya sabes, dedito arriba, un comentario y comparte. Nos vemos en el siguiente vídeo si te apetece. Un beso, amiga. Chao.